Vamos a empezar la serie del libro de Oseas. Yo personalmente aún recuerdo lo agradable que fue hace un tiempo que participé de un estudio que se llamaba el estudio de los 12. Gracias, hermano. Ese estudio de los 12 no eran los 12 discípulos, sino eran de los 12 profetas menores. Y entre ellos estaba el libro de Oseas. Y especialmente el libro de Oseas me cautivó porque de cierta forma, si mal no recuerdo, sí, creo que yo no tenía mucho de estarme relacionando con el Evangelio, con el verdadero Evangelio, de escuchar el mensaje del pecado, del arrepentimiento y la necesidad de un Salvador. Y para esa época, pues Dios, podremos decir, tuvo la gracia de hacerme parte de ese grupo de amigos, de hermanos que nos reunimos y estábamos estudiando no me recuerdo si era un folleto o algo, pero una guía para los 12 profetas menores, que se llaman profetas menores, pero no es por menor importancia, sino solamente por lo largo, lo extenso de los libros. Son profecías, son escritos cortos, pero a la vez son ricos en sabiduría, en exhortación, en arrepentimiento, en gracia, en misericordia. Y especialmente el profeta Oseas fue uno de los que me cautivó por esa razón. Porque si de los profetas menores, para mi sentir, hubiese un libro que yo les pueda decir, se manifiesta el amor de Dios, se manifiesta la gracia de Dios plenamente, se manifiesta el perdón de Dios, el amor, el arrepentimiento del pueblo, la gracia que va a tener con el pecador, es en este libro de Oseas. Yo espero que ya lo hayamos leído por lo menos alguna vez, o por lo menos le hayamos echado una ojeada para ver de qué trata. Por lo general, cuando uno pregunta, siempre conocemos como la historia, como el tráiler. Oseas se casó con una prostituta, para los que lo conocen. Tal vez yo entiendo que tal vez hayan hermanos que tal vez nunca hemos pasado por ahí, porque cuando empezamos a leer hay cosas que no entendemos, nombres, nos llevan a reyes, a tribus, a cosas así. Y yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, yo lo empiezo a leer, pero es que como no entiendo me aburre. Y entonces tal vez lo pasamos porque tenemos una responsabilidad de tal vez de leer toda la Biblia y lo tenemos que leer, pero no nos sumergimos en lo que Dios quiso plasmar en este libro. En este libro vamos a encontrar, y en el sermón de hoy vamos a basarnos en los 2 primeros versículos del capítulo 1, pero básicamente va a ser como una introducción al libro para ver el contexto, dónde está ubicado, en qué tiempo, por qué es que aparecen esos reinos y esos reyes que tal vez yo entiendo los que lo conocen, que imagino que hay algunos, tal vez los del instituto, que ya por ahí han visto. Yo les pido que me tengan paciencia y quisiera para empezar como una base, porque vamos a estar 14 sermones hablando de Oseas y sería como raro si estamos hablando de algún tema y andamos así ¿y a dónde salió este rey? ¿O de dónde salió este reino? ¿O por qué están hablando de Efraín? ¿Efraín qué pinta aquí? Entonces quisiera tal vez ver la base del contexto del libro. Entonces vamos a eso. Me salí, se me olvidó. Yo tal vez no para entender, pero para relacionarnos con este libro, yo creo que es importante que nosotros tenemos que entender ciertos conceptos del carácter de Dios, y este sentido es que Dios es soberano. En ocasiones cuando nosotros entramos en la trama de uno de estos libros o de una profecía, empezamos a querer interpretarla como seres humanos, como personas pecadoras, como si yo hubiese estado ahí yo no lo hubiese hecho.
Si yo hubiese escuchado tanta molestación, tanto testimonio, yo no lo hubiese hecho. O qué bárbaros, qué pueblo más cabezón. O el pueblo se dividió por su pecado, por su egoísmo. Y a veces podemos caer en el error de sacar el propósito de Dios. Y aunque es cierto de que el pueblo pecaba, de que el pueblo era infiel a Dios, si hay algo que a mí me encanta cuando empecé a leer sobre, o que está en la palabra, es que Dios ya profetizaba muchos años antes lo que el pueblo haría muchos años después. Así que todo lo que el pueblo hace, todo lo que el pueblo pasa, no es nada, ningún evento casual. Todo siempre está dirigido por la soberana voluntad de Dios para completar un plan que empezó desde Génesis 1:1 y que terminará en Apocalipsis. Es una sola historia de redención. Es una sola línea que nos va a llevar, que empezamos de un punto y Dios nos va a llevar a otro punto. Que quizás sean 6,000 años, 7,000 años, no sé, por ahí tiran números. Y entonces nosotros no vemos relación con los que nacieron, con los primeros hijos de Abraham, espiritualmente. No hacemos relación con los hijos de Jacob y creemos que nosotros somos otra cosa. Que allá ellos hicieron lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. Y en el plan de Dios somos una sola familia. Que Dios ha venido trabajando con ellos. Y obviamente me estoy refiriendo a la familia que al final está creyendo en Cristo. No estoy refiriéndome a linajes de sangre, sino a la fe. Pero es una sola historia que Dios planeó desde Génesis. Tú tienes su línea de tiempo, tienes su propósito, y todos los acontecimientos que han ido pasando nos van a llevar a Cristo y al plan que Dios tiene para la humanidad, para sus hijos. Entonces nada sale de eso. Y en especial en el Antiguo Testamento, que los profetas, como el mismo Jesús dijo, apuntaban a Cristo. Era una necesidad de que pasaran lo que tenían que pasar, que los llevaba a castigo por su pecado, pero a la vez de su responsabilidad también era la soberanía de Dios guiándolos a ellos para mostrar a Cristo. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si Cristo hubiese caído hace 2000 años y no hubiese habido un pueblo escogido? Y no hubiese habido ese plan, ese proceso que llevó el pueblo de Dios. ¿Quién hubiese creído? ¿Quién hubiese entendido? Vino un hombre y nos dice que es Dios, y nos dice que tenemos pecado, que Dios quiere salvarnos, pero no tenemos una historia que nos ayude a entender, a procesar eso. Y Dios se encargó a través de la historia de Abraham, de Jacob, de las tribus, de su pueblo, aun cuando dividió el pueblo, que eso lo vamos a ver ahorita. Dios se encargó de ir explicando el proceso para que cuando Cristo viniera se pudiese entender. Los mismos profetas dicen que ellos estudiaban y estudiaban para entender cómo ocurriría esa salvación y no entendían. Pero cuando Cristo fue revelado, el Evangelio, la buena noticia, nos fue revelada y ahora es entendida. Entonces, en base a eso, es como un pequeño pensamiento. No es ni la introducción, esto es como el saludo de la necesidad de que en ocasiones vayamos también al Antiguo Testamento. Yo sé que me he estado metiendo con el Antiguo Testamento porque vamos a dar una clase, entonces no quiero hacerlo clase esto, así que me quiero meter ya en el libro. Entonces, ese será el propósito. Bien, volviendo al libro, quisiera que nos ubiquemos en el contexto de tiempo de ahora sí, de Oseas y Israel. Yo sé que si nos ponemos a contar la historia pasamos, pero vamos a empezar de Oseas y Israel. ¿Cómo es que llegó Israel? Por ejemplo, solo empezando Oseas 1:1, vamos a ver que nos habla de dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, vamos a ahorita meditar sobre por qué y qué son esos dos reinos. Otro que quisiera que nosotros consideráramos, ya tengo dos.
¿Alguien más que me entrega? Pero gracias, hermano, mejor sobre que no me falte. Otra cosa que tenemos que considerar, y yo creería que es importante, bueno, es importante en toda la Biblia, pero en este libro, es el significado de los nombres. En muchas ocasiones, yo me llamo Luis, y en nuestra cultura, a no ser que yo esté perdido en el tiempo, Luis no significa, no quiere decir gran cosa, pero es que no significa nada más que un nombre. Entonces vieron a Luis, es el nombre de una persona. Podría dar un ejemplo, cuando uno tiene un niño, en ocasiones, y si es un poco exaltado, uno busca tal vez ponerle a nuestros hijos un nombre que tenga algún significado, pero en ocasiones ese significado solo lo sabemos nosotros, tal vez no lo sepa la otra persona. Por ejemplo, yo puedo poner a mi hija se llama Emily, y tal vez es por mi mamá, que no tiene ningún significado más que es por mi mamá, y se llama Grace porque de cierta manera, ya mi esposa me ha cantado que solemos tener dos y yo quería tener una niña también. Entonces cuando la doctora dijo es niña, yo gracias a Dios. Entonces le pusimos Grace como en gracia, pero igual Grace es en inglés, si ustedes no conocen yo le llamo Emily Gracia. Entonces el Grace, a no ser que ustedes entiendan, que pues está más fácil, van a entender el significado del nombre. Es parecido con el Antiguo Testamento en los nombres que aparecen aquí. Por ejemplo, hemos estado hablando de Oseas, pero Oseas es como que uno de nosotros se llame Salvador, viene de la misma línea de salvación. Entonces cuando alguien veía pasar al profeta le decía, ahí va pasando salvación, y va profetizando, y va predicando, pero ahí va salvación. Y esto va a agarrar bastante sentido, y no me quiero meter porque le va a tocar al otro domingo que vamos a ver el nombre de los hijos de Oseas. Gomer significa finalizado, y posiblemente también vaya a meterse en eso el que viene. Lo que quiero decir es que en ocasiones nosotros deberíamos, o por lo menos, investigar o tomar ese sentido de cuando un nombre tiene algún significado. Ustedes conocen la historia cuando llegó Jesús. La gente dice que se llama Emmanuel, pero eso significaba Dios de paz, Dios con nosotros. Entonces tiene un significado que Emmanuel para nosotros es un nombre, pero en el contexto de las personas, ahí está Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Entendían que era el significado del nombre. Entonces imagínense que yo le pongo a uno de mis hijos redención, justificación, gracia. Entonces es más que todo eso, entender el poder o el significado, porque el profeta lo escoge Dios, y Dios escoge a Oseas, a alguien que se llama salvación, para darle un mensaje, o que tiene la raíz de su nombre salvación, de la misma raíz donde viene Josué, Yeshua, es Oseas, que para nosotros, aunque en el español suena diferente, escrito, tiene las mismas raíces. Entonces tiene su significado. Dios escoge a alguien que se llama salvación, que se llama libertador, viene de la misma raíz. Entonces sería bueno que nosotros meditáramos sobre eso, porque van a venir nombres como los tres hijos de Oseas en los cuales tiene su significado. Bueno, vamos a entrar al libro. Oseas 1:1. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y aquí no nos metemos en lo que puede ser confuso. Algo que vamos a ver es que no todos los profetas profetizaban en general. A partir de que el reino se dividió, los profetas, Dios los mandaba a un reino en específico. Y es por eso de que cada profeta profetizaba directamente. A veces tenía menciones al reino contrario, pero en especial ellos se dirigían a un reino. Esto no quiere decir que el mensaje de arrepentimiento, de gracia, de salvación no sea el mismo, pero por lo menos la exhortación de lo que les va a pasar en ocasiones cambia. Si nosotros vemos, Oseas es contemporáneo de Isaías. Si nosotros vemos Isaías 1:1, dice:
visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Isaías está teniendo una visión del reino de Judá y Jerusalén. Está dirigiéndose a un reino. En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Si ustedes se fijan, son los mismos reyes a los cuales en la línea de tiempo está predicando Oseas. Quiere decir que Oseas y Isaías eran contemporáneos. Mientras que uno estaba predicando en el norte, el otro le estaba predicando el reino del sur. Pero y ahora que nosotros tenemos los escritos, podemos ver la diferencia de mensajes, y no en el de arrepentimiento, porque llamaban a igual, pero podemos ver a Isaías enfocado en revelar al Mesías, en revelar dónde nacería, que vendría, que lo herirían, que moriría por los pecados de la humanidad. Pero si vemos a Oseas está llamando y está arremetiendo contra el pueblo, contra su pecado. Ahora, ¿por qué habla de dos reinos? Luego de morir el rey Salomón, que voy a empezar de ahí para adelante para no ir muy atrás, que yo creo que el rey Salomón podemos arrancar, todos lo conocemos. Dios divide, y esto es Dios que lo hace. Dios divide el reino de Israel en dos. De las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus de Jacob, Dios coloca 10 tribus en el norte y lleva 2 tribus en el sur. El reino del norte se le conoce como el reino de Israel o Efraín. En muchas ocasiones, cuando nosotros leamos Israel, no necesariamente se está refiriendo a todo Israel, sino que se está refiriendo a ese reino que Dios estableció ahí. Al reino del sur se le conoció o se le conoce como la casa de Judá. De aquí es que hoy en día nosotros conocemos lo que es los judíos, vienen de ese reino. La capital de Judá era Jerusalén, donde se encontraba el templo. Nosotros podemos ver 1 Reyes 11:11, 1 Reyes capítulo 11 y capítulo 12, si quieren sus casas, nos van a contar cómo se desenlazó esto. Pero quiero leerles, porque no fue que el pueblo decidió, nos vamos a separar. Aunque cuando nosotros lleguemos al capítulo 12, vamos a ver que hay un conflicto político y ellos dicen, nos separamos. Roam, que era el hijo de Salomón, actúa con mano dura y las 10 tribus dicen, nosotros no nos debemos a Judá, nos vamos a ir al norte, vamos a tener nuestro propio rey. Eso lo dicen ellos, pero Dios ya lo había dicho que lo iban a hacer y Él lo había sentenciado con una profecía. En 1 Reyes 11:11 dice, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, esto es Dios hablándole a Salomón, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Ese era Jeroboam. No obstante, por consideración de tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Ese era Roboam. Y a este también, por consideración de mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que dejaré una sola tribu en la cual ya he escogido. Aunque no revela la tribu, es la tribu de Judá. Luego pasa y la tribu de Judá queda en el sur. Y si uno sigue leyendo, dice que Él pondrá ahí su nombre, que Él se establecerá en esa tribu, que por David seguirá un linaje. Y si nosotros podemos ver, después más adelante, tal vez cuando vemos los reyes de Judá, todos fueron familia. Murió el hijo, lo agarró el padre, murió el padre, lo agarró el tío. Todos vienen de la línea de David. Y esto era necesario porque de este reino van a ser Cristo. Mientras que la línea del norte era un desastre. Un soldado derrocaba al otro, otro mataba al otro. Y era un desastre. Ahorita vamos a entrar a ese desastre. Pero más que todo, este es el contexto de por qué habían dos reinos. Una vez más, el templo quedó en Jerusalén, y Jerusalén era de Judá, de la tribu del sur. Habían 10 tribus que necesitaban ir al templo a hacer sacrificios, a entregar sus diezmos, a celebrar las fiestas que Dios había dejado, que Dios había pedido que celebraran. Esas 10 tribus necesitaban
ir al reino del sur para poder seguir en el pacto, para poder seguir haciendo lo que Dios había dictado a Moisés. Sigan mi ley, y ellos pues tenían sus rituales, sigan mis ordenanzas y yo seré su Dios. Entonces Jeroboam, que era el soldado del que Dios prometió que le iba a quitar el reino al hijo de Salomón, ideó que iba a hacer un becerro en el lado de las tierras del norte y que ahí podían adorar a Dios. Iba a hacer altares y que ellos ahí podían entregar sus sacrificios, sus inciensos, sus ofrendas. Que ahí puso sacerdotes que no temían a Dios. Designó días de fiesta para que las 10 tribus, hermanos, las 10 tribus era, no sé si lo voy a decir, pero era como la tercera, cuarta parte más de lo que quedó abajo. Era un montón de gente deseando cumplir los ritos religiosos. Y Jeroboam instó al pueblo a empezar a prostituirse. Instó al pueblo a empezar a ofrendar donde Dios no había dicho que ofrendaran, que oraran donde Dios no había dicho que oraran. Y Dios cayó y lo dejó. Y aún así Dios siguió abasteciendo, supliendo al pueblo, porque en esta época este reino tenía prosperidad, no tenía necesidad. Cuando nosotros nos vamos a meter en la historia de Oseas, él compara y dice de que toda la riqueza que Dios les estaba dando a ellos se le estaban entregando a Baal, se le estaban entregando a otros dioses. Dios les daba riqueza, Dios les daba sustento y ellos agradecían y honraban a los dioses. Se habían entrelazado y hecho pactos, alianzas con Egipto, con otras naciones, y habían traído también sus dioses y también hacían altares para esos dioses. De los 19 reyes que tuvo el reino del norte, ninguno fue bueno, ninguno quiso nada con Dios, ninguno guardó el pacto. Mientras que si nosotros vemos el reino del sur, no eran que eran santos, no eran unas jóvenes, no eran unas estrellas como dicen. Pero cuando menos, había más reyes que se volcaron a seguir la ley de Dios. Los últimos 100 años, el reino del sur duró 100 años más que el reino del norte en ser atrapado y exiliado. Esos últimos 100 años fue donde se empezó a depravar el reinado, pero por lo general, el reino del sur trataba de mantener su fidelidad a Dios, aunque también tenían sus grandes y graves errores. Entonces Jeroboam quiso convencer al pueblo de que seguían en pacto con Dios, haciendo ritos religiosos, pero esto no era así. Vamos a ver todo esto que Jeroboam hizo con el reino del norte, ¿en qué terminó? Vamos a leer Oseas 4:2. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. En el Oseas 4:11, fornicación, vino, mosto, quitan el juicio. En el 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué el espíritu de fornicación lo hizo errar? Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron y encendieron sobre los collados, y dejaron de las encimas álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esto era el resultado de esa fase del reino. En este contexto, Dios manda a Oseas, porque ninguno de estos reyes guardó la ley de Dios, ninguno de estos reyes guardó el pacto de Dios. Ellos se volcaron a la idolatría, buscaron otros dioses,
se volcaron a la prostitución, aprovecharon el nombre de las fiestas de Dios para hacer obscenidades. Si nosotros, creo que pusimos un cuadro en donde estaban, ¿qué profeta profetizó a qué tribu? Era este. Si ustedes ven, está Amós, que Amós profetizó en Israel. Si lo quisieran en algún momento y les parece que 14 capítulos son chiquitos, pueden leer Amós, y Amós les da como un entendimiento de la actitud del pueblo, de lo que estaba pasando y de la sentencia de Dios. Amós nos podría como reforzar lo enojado que estaba Dios y por qué mandó a Oseas. Bueno, después de ahí están los profetas que dieron a Judá. Bueno, estos que fueron a Nínive, aunque no, también profetizó en Judá. Los que fueron a los judíos, al reino de Judá, estuvieron en el exilio, y los que profetizaron en la dispersación, cuando habían salido y estaban buscando qué hacer. Entonces, eso era como, se me ha olvidado enfatizar el cuadro, pero me acordé por Amós, porque si queremos ver y reforzar Oseas, Amós tiene un pensamiento y una profecía reclamando lo mismo que está reclamando Oseas. Bueno, ya vimos esta condición en la cual se encuentra el pueblo, una condición perversa y una condición de prosperidad. Algunos comentaristas han reflejado que es difícil en ocasiones, y lo demuestra el pueblo, cuando está en prosperidad, buscar al Dios verdadero. Cuando tenemos cierta libertad, es difícil encontrar al Dios verdadero. Estas personas, quizás algunos, hacían rituales, sacrificios, adoraciones, cánticos, quemaban incienso, pensando que adoraban al Dios verdadero. Su riqueza quizás no los dejaba escudriñar, buscar la necesidad de orar, y en medio de la riqueza puede darse la sensación de que Dios está conmigo. De hecho, eso es lo que hoy en día se predica mucho en la iglesia contemporánea, y por eso en ocasiones la gente les gusta ir a la iglesia que le diga que va a estar bien económicamente, que va a triunfar, que sus negocios se van a multiplicar y cosas así. No quiero entrar en eso, pero ese mensaje engancha, digámoslo así. Ese mensaje es lo que el oído quiere escuchar de la persona, y en esa condición en ocasión es difícil encontrar que Dios quizás no está contento, que quizás Dios está haciendo, como el ejemplo que va a poner Pío con Oseas, que está manteniendo, que está supliendo, pero que nosotros estamos con nuestros amantes, con nuestros, negocios, con nuestro tiempo. Entonces, esta aplicación nosotros la podemos ver hoy en día, hasta en nuestra vida hoy en día, hasta en la vida del mundo hoy en día. Vamos a ver Oseas 1:2. Seguro que me pasó, es por estar hablando. No se asusten. Se levanta una hora cerca de tanto tiempo. Ya estoy subiendo los pulmones. Oseas 1:2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se han apartado del Señor. Esta es la queja de Dios. En esta ocasión Dios está usando la figura del matrimonio, lo cual es muy normal. Nosotros podemos ver en Efesios, podemos ver cómo está la imagen de Cristo el marido y la iglesia su esposa. Y en esta ocasión, o en este tiempo, en este pacto, como estamos viendo que en este tiempo el pueblo está bajo el pacto, Dios es su rey, su esposo, y la iglesia es su esposo, el pueblo es su esposa. Él la mantiene, Él la cuida. Pero en esta ocasión el pueblo, y Dios le está diciendo a Oseas: toma una mujer prostituta, cásate con ella,
en comparación de lo que el pueblo está haciendo. El pueblo está adulterando mi pacto. El pueblo me está haciendo infiel a mi pacto. Pero no podemos negar que esta imagen de que Dios le diga a alguno de nosotros: ve y cásate con una prostituta, ve y ten hijos en prostitución, es impactante. Esto en ocasiones para algunas, y lo queremos mencionar, ha causado un problema moral de adjudicar a Dios algo así. ¿Cómo Dios le va a decir a un hombre: ve y cásate con una prostituta, cuando el hecho del matrimonio es lo más sagrado, o es algo sagrado, hasta está en los mandamientos: no adulterarás? Entonces, esto ha causado algún problema. Algunas interpretaciones sugieren que la historia no es literal, que es solamente un cuento, pero realmente nosotros no encontramos una evidencia de eso, y conforme vamos leyendo el libro nos damos cuenta que no hay una justificación para creer eso. En Romanos 9:25 dice: así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Yo sé que no hemos entrado aquí, pero lo vamos a ver la próxima semana. Aquí están haciendo mención a los nombres de los hijos de Gomer. Entonces quiere decir que sí existieron, o nos dan por lo menos esa línea de entender que sí es una historia literal. Sí, Dios está mandando a esto. El apóstol Pablo en Romanos hace referencia a los hijos de Gomer. Otros sugieren que la prostitución de Gomer era espiritual, que era una sacerdotisa del templo de Baal, y que Dios mandó a Oseas como un creyente, profeta, arremetedor de los ídolos, a casarse con una sacerdotisa de Baal. Pero Oseas 3:3: y le dije: vas a venir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ya ni tampoco Oseas, después de que la compró, iba a tener relaciones sexuales con ella. Y esto iba a reflejar de que aunque Dios va a perdonar al pueblo y lo va a tener un propósito con ellos, iba a pasar mucho tiempo hasta que el pueblo, sin tener un rey, sin tener a alguien que los dirigiera, iban a andar por el mundo, pero no iban a tener quien los dirigiera. Entonces, pero a la vez, para hacer o justificar la otra postura, aquí Oseas está hablando de que ni él iba a tener relaciones con ella, ni ella iba a tener relaciones sexuales. Entonces, quiere decir que no solamente era una sacerdotisa. Entonces, la conclusión es: lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Era una prostituta. Así que Dios manda a Oseas para que en carne propia le demuestre al pueblo lo que han roto, el pacto con Dios, y ahora se cumplirá el cántico de Moisés. Y es aquí donde yo les digo que esto es lo que Dios demuestra en su palabra, que nada pasa por una eventualidad de una decisión del pueblo. Todo pasa porque Él ya había dicho que iba a pasar. Mucho más antes de que llegara Oseas, de que fueran sacados, que fueran llevados a la tierra prometida, encontramos en Deuteronomio 31:16, apenas iban a entrar. Y les recomiendo que puedan leerlo todo, solo voy a leer del 16 al 17. Y le dijo a Moisés: tú irás a descansar con tus antepasados, y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños. Apenas estaban entrando a la tierra prometida, o iban a entrar, porque Moisés todavía está hablando de Moisés no entró. Apenas iban a entrar, y ya Dios está diciendo lo que ellos iban a hacer. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos,
y los abandonaré y ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán: ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Cuando nosotros leemos la historia de Gomer, cuando Gomer está con todos sus amantes y es desechada, ella dice en las mismas palabras del hijo pródigo: volveré con mi primer marido, que con él estaba bien. Toda la historia que estamos viendo después, Dios ya la había dicho. Nada pasó fuera del plan de Dios. Nada pasó fuera de un propósito de Dios. Entonces, que podemos ver que Dios está exigiendo una responsabilidad: cumpla mi pacto. Pero podemos ver que Dios sabe desde antemano que no lo van a poder hacer. ¿A qué nos lleva eso? Al dilema que conocemos como el Evangelio. Están muertos, pero no tienen la medicina. Dios les está demostrando en el libro de Oseas, o les está pidiendo en el libro de Oseas, por medio del profeta: arrepiéntanse, vuelvan al Señor, no sigan en prostitución. Han quebrado todo el pacto desde que empezó el reino. Cambien. Pero Dios le dijo a Moisés desde antes de entrar a la tierra: esto es lo que ellos van a hacer. Porque no pueden hacer lo bueno. No pueden intentar ni tan siquiera cumplir el pacto. Ni una sola ley del pacto lo van a cumplir. Yo ya sé que eso va a pasar, porque la incapacidad humana es eso. Ese pacto, aunque estamos ahorita en un nuevo pacto, no podemos negar que la ley de Dios nos sigue mostrando a Cristo. ¿Y cómo es a mí me gusta, porque yo les mencioné que Oseas era contemporáneo de Isaías. Isaías profetiza sobre un Salvador. En Oseas profetiza sobre que Dios traerá al pueblo, lo llevará al desierto, pone referencias, lo acogerá, le hablará al oído, le dirá palabras dulces y reconquistará a su esposa y la traerá a él. En esto podemos ver que siempre es Dios haciendo. Por eso cuando yo escucho, no enseñanzas, pero cuando yo escucho esa intención de querer ganar por obras y leo el libro de Oseas, yo digo: ¿pero por dónde? ¿Cuál Dios? Si es que es Dios el que está prometiendo que no puede, el ser humano no puede buscar a Dios y está en adulterio con Dios, pero que es, la promesa es, pero es Él el que lo va a traer. El que en este caso nosotros entendemos ahora por medio de Isaías, que está profetizando en el sur, que nos va a traer a Cristo. Y a mí me gusta porque aunque en Oseas no se profetiza directamente sobre quién es el Salvador, cómo va a ser la salvación, solamente Dios dice: yo lo haré por mi gracia, por mi amor, por mi misericordia. Siempre Dios lo deja entrever. En el último versículo de Oseas 3, a ver si sí, en el 5, así termina el versículo 3. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí David había muerto hace años, pero aquí dice que ellos volverán y buscarán a David. Si Oseas hubiera dicho buscarán a Jesús, no hubieran entendido. Pero del linaje de David venía Jesús, porque el reino del sur siempre se mantuvo ese mismo linaje. Entonces, todo judío que leyera esto, o todo, en este caso de las tribus del norte israelita que leyera esto, iba a entender que iban a llegar el día en que ellos iban a buscar a Jehová y a David, a Cristo. Y aquí hace referencia a Cristo. Este es el mensaje que Dios, principal que Dios tiene con Oseas.
Y así nosotros vamos viendo cómo Dios usa la vida de Oseas, lo hace pasar la situación de una manera física. Él está profetizando no solo con sus palabras, sino también con su vida. Y esto era muy común con los profetas. A un profeta Dios le pide que camine desnudo por el pueblo. Y cuando le pregunten, él solo tiene que decir: esta es la desnudez que va a sentir el pueblo cuando esté en el exilio por su pecado. A otro profeta murió su esposa y le dijo: no llores por ella. Y entonces, cuando pregunté: ¿por qué no lloras por tu esposa? Es porque así va a ser cuando vayamos al exilio. No vamos a tener tiempo ni de llorar por nuestros muertos, si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Y esa es una conducta general del profeta. ¿Quién quiere ser profeta? Ahora es un poco, por lo visto, un poco más fácil. Pero Oseas tenía que vivir con su carne propia lo que sentía Dios por la infidelidad de su pueblo. Y aún cuando llamaba a sus hijos significaba la ira de Dios contra su pueblo. El nombre de sus hijos era la ira de Dios contra su pueblo. Pero estoy intentando no entrar ahí porque le toca la próxima semana. Entonces, ya voy a terminar. Podemos ver, y haciendo un resumen ya general de los capítulos, el libro de Oseas es un poco difícil quizás de entender. Porque el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, algo que sí que es como un resumen de todo lo demás. Del capítulo 4 al capítulo 13 es una sentencia que Dios está haciendo. Dios está formulando como si fuera un fiscal su demanda. ¿Por qué está castigando al pueblo? ¿Por qué va a castigar al pueblo? En el capítulo 2, en el capítulo 1 vemos cómo vive el profeta en carne propia el adulterio. En el capítulo 2 vemos cómo Dios muestra que Él ha sido en todo momento el proveedor y sustento. También Él traerá a su pueblo para reconciliación y restauración. Aquí es cuando manda a Oseas a que vaya por Gomer, después de que sus ídolos, después de que sus dueños, a los que se había entregado a prostitución, la habían abandonado. Él le dice: ve por ella, cómprala. Ahora Gomer está pasando de una posición de libertad a esclavo, porque sus amantes la pusieron como esclava. Un esclavo no tiene decisión, solo estaba ahí puesto en una tarima para que la compraran y a partir de ahí obedecer todo lo que la mandaran. Anteriormente, en su voluntad, ella se iba con sus amantes, ella escogía a sus amantes, ella escogía no estar con Oseas. Pero llegó el tiempo en que Dios la descubrió y la entregó y quedó como esclava. Y esa esclavitud es muy parecida a la que nosotros entendemos ahora. Vivimos esclavizados al pecado. Cuando ya no tenemos voluntad, como llegó Gomer, fue cuando Dios mandó a Oseas: ve y cómprala y ámala, vuélvela a cuidar, restitúyela, que ya no sea una esclava para ti, sino una esposa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando ya reconocemos y entendemos nuestra muerte y nuestra incapacidad de por nuestra propia voluntad salvarnos, entonces Dios nos dice: ya te compramos, ya estás comprado. Por la sangre de Cristo tienes la opción de ahora amar, de volver, de ser la esposa para Dios. No serás un esclavo para Dios, sino que serás una esposa, como Dios le pidió a Gomer que lo hiciera. Y el amor de Dios va más allá, que dice: aunque estuviste en prostitución, aunque te entregaste a los ídolos, yo te amaré de nuevo. Y esa es la promesa en nosotros, en Cristo Jesús. El capítulo, era el 2, el 3, la redención de la esposa de Oseas y de la nación. Es Dios quien va a pagar el precio para darnos vida. En el 4 al 6, el profeta Oseas cambia su trono. ¿Su qué? Su tono. Está mostrando al pueblo que han fallado en reconocer a Dios como su Dios. Y tal vez cambia su tono, y muchos comentaristas dicen, porque a partir tal vez del capítulo 4 ya él empieza a vivir en carne propia el adulterio. Es más fácil solo apuntar cuando yo no siento culpa, en apuntar cuando yo sé lo que se está viviendo. En el capítulo 8 Dios anuncia el juicio contra el pueblo.
En el capítulo 11 es hermoso porque Dios muestra el amor inconmovible, inconmovible de Dios. El capítulo 11, el versículo 8 dice, tal vez si lo siguen, porque este no lo puse ahí: ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? Recuerden que Efraín era el reino del norte, era uno de los hijos de José. ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Zebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Esto lo está diciendo Dios. ¿Cómo puedo desechar a mi hijo? Y en este capítulo 11, y cuando manda que cuando Gomer reconoce y quiere volver, a mí me recuerda la historia del hijo pródigo. Cómo el padre puede desechar al hijo. Y bueno, no quiero desviarme en eso, pero Israel y los judíos entienden la promesa del hijo pródigo en Oseas, porque el pueblo está volviendo y Dios lo está trayendo. El capítulo 13 es el fin de la compasión de Dios. El capítulo 14 vamos a ver el retorno y promesa de salvación. En el capítulo 6, 14:4, en el versículo 4 dice: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Una vez más es Dios. Y cuando nosotros leemos el capítulo 14, siempre va a ser Dios diciendo: yo lo haré, yo los traeré, yo los amaré, yo los libertaré. Siempre es Dios trayendo y amando al pueblo, aunque el pueblo no lo merezca. Dios hace énfasis, y para conclusión, Dios hace énfasis por medio de Oseas al pueblo en varias ocasiones de haber roto el pacto. En Oseas 6:7, en Oseas 8:1, y como creo que está aquí no lo voy a leer, en Oseas 8:12. Siempre les dijo: ustedes han roto mi pacto, el pacto que les di a Moisés, el que yo les leí, que ya Dios ha dicho que de todo modo lo iban a hacer. Ustedes lo han hecho. Y es aquí donde nosotros podemos ver que la ley de Dios no fue establecida para lograr una salvación. Fue dada para darnos cuenta que no podríamos cumplirla. Y aún en el Antiguo Testamento Dios muestra eso cuando algo que va a pasar y que Él está pidiendo arrepentimiento, Él está pidiendo obras, Él ya ha dicho que va a pasar, porque no la pueden cumplir. Durante todo el pacto mosaico les fue imposible cumplir la ley. Siempre caían una y otra vez, tanto el reino del norte como el reino del sur. Aunque intentó el reino del sur buscar a Dios, y se puede decir que sus leyes fueron buenos, de igual manera transgredían la ley de Dios. Ahora, con Cristo, entendemos por qué la necesidad de un Salvador. Es por nuestro pecado. El común denominador de lo que vamos a leer en Oseas es que el hombre es pecador a su máxima expresión y Dios es el que salva. Dijo un escritor: para la relación entre Dios y el hombre pone su pecado y Dios pone su gracia. Nosotros lo único que podemos aportar es nuestro pecado y Dios su gracia. Y nos demuestra constantemente. Y yo no sé, porque a pesar de que aquí habemos hombres de Dios que creemos en el sacrificio de Dios, de Cristo, sabemos que no hay ninguna obra, ni hay ninguna pizca de moral en nosotros para merecer la salvación. Pero aún así Cristo vino por nosotros a salvarnos. Y es eso en lo que nosotros ponemos nuestra confianza, no en nuestra moralidad. Y aunque intentamos seguir la ley de Dios ahora por amor,
sabemos que fallamos una y otra vez. Y si somos sinceros con nosotros mismos, lo reconoceríamos. Esto nos tiene que generar un sentimiento de vergüenza. Saber, ¿y saben por qué? Porque algunos de nosotros fuimos esa prostituta delante de Dios. Y aún estando en Cristo, ciertos pecados residuales que podamos tener siguen siendo inmorales delante de Dios. Y es solo por Cristo y porque Dios desbordó su gracia en Él que es que podemos, o que Dios nos mira dignamente. Es como que, y no quiero poner porque están los niños, pero es como que digamos que yo tengo un pantalón rayado, con flores, feo, con zapatos rotos, y la única razón por la cual ustedes no me pueden ver y yo no sentí vergüenza es porque está este atril aquí. Y, usted me está viendo, para acá. Eso es Cristo por nuestro pecado. La única razón por la que Dios no condena nuestro pecado es porque Cristo ya pagó por él. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos has permitido, Padre, congregarnos. Señor, te doy gracias por la vida de nuestros hermanos y por tu gracia en traernos aquí y poder exponer tu palabra y meditar sobre ella. Gracias, Señor, por tu inmensurable amor, por tu inmensurable gracia que has tenido con todos nosotros, aún más en estos días, Señor. Señor, te pedimos que una vez que entremos en estas hermosas palabras que tú dejaste desde el principio de la creación para fortalecer nuestras bases en tu evangelio, Señor, nos edifiques y nos hagas entender y nos muestres el amor que tú tienes para con tu pueblo a pesar de nuestro pecado y la necesidad que todos nosotros día con día tenemos de Cristo y de la santificación que hay en Él, Señor. Ayúdanos, Padre, para crecer a su imagen, para crecer, Señor, según su voluntad. Padre, también te quiero pedir por nuestros hermanos. Ahorita estamos todos juntos, Señor, unánimes. Te quiero pedir por nuestros hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles y que están sufriendo, Padre. También bendícelos a ellos y revélales tu palabra cuando miren esta enseñanza, Señor. Fortalécelos. Ayúdalos, Señor, a ver tu propósito en sus vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.